Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TN Ciencia. Hoy vamos a hablar de los accidentes cerebrovasculares, de una de las principales causas de internación en la República Argentina, y para ello nos acompaña el doctor Luciano Esposato, es neurólogo del Instituto de Neurología Cognitiva y también de la Fundación Favaloro. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Qué es un accidente cerebrovascular? Un accidente cerebrovascular es el problema neurológico que ocurre cuando se altera la circulación cerebral. Por ejemplo, por la obstrucción de una arteria o por la ruptura de esa misma arteria. Cuando se rompe, cuando se obstruye, se limita la llegada de oxígeno y de glucosa hacia el cerebro y eso produce un infarto, igual que en el corazón cuando se obstruye una arteria coronaria. Un infarto es que no llega irrigación a esas células, y esas células que hacen, mueren. Exacto, el infarto lo que significa es la muerte de neuronas, la muerte de células cerebrales. Al igual, como decía, que cuando se produce un infarto cardíaco, donde mueren células cardíacas porque se obstruyó una arteria coronaria. En el otro caso, que es menos frecuente, que es solo el 20%, se produce la ruptura de la arteria y eso genera un derrame de sangre hacia el cerebro que también produce muerte neuronal. Eso ya es una hemorragia. Hemorragia cerebral, que es otro tipo de ACV o de ataque cerebral. ¿Hay muchos casos en la República Argentina? Nosotros no tenemos datos oficiales porque en este momento todavía se están generando, pero lo que sabemos es que extrapolando datos de otros países, aproximadamente ocurre un caso cada 4 minutos. Eso equivale a 120.000 a 180.000 casos por año nuevos en Argentina. Es decir, bueno, TN Ciencia dura 30 minutos. En este tiempo vamos a tener decenas de casos de accidentes cerebrovasculares. Exacto, mientras estamos hablando en este momento están ocurriendo 4 por minuto. ¿Está entre las primeras causas de hospitalización? Y sí, es una de las primeras causas, de mortalidad, es la segunda en todo el mundo y es la primera causa de discapacidad en adultos también en el mundo. O sea que tiene un impacto terrible no solo sobre la salud personal y sobre el entorno familiar, sino sobre la salud pública de todos los países. En Argentina tenemos alguna particularidad, sea por nuestra alimentación, nuestro modo de vida, tenemos alguna particularidad para que estemos más predispuestos a padecer un ACV. Lo que sucede en países como Argentina, no Argentina particularmente, pero de características similares, es que estamos adoptando los estilos de vida de países más desarrollados, con menos horas de sueño, más cansancio, menos deporte, más computadora, peor alimentación, y eso favorece todo junto el desarrollo de más accidentes cerebrovasculares. Bueno, vamos a hablar, usted hablaba de la isquemia. Queríamos ver justamente de qué se trataba la isquemia, ya el doctor Luciano Esposato describió algo, pero queríamos subrayarlo, como para ir conociendo estos términos médicos que nos suenan lejanos y sin embargo conviven con nosotros. Siempre conocemos a algún familiar o a alguien que ha padecido esto, o nosotros mismos podemos padecerlo sin tener unos síntomas, síntomas de los cuales vamos a hablar enseguida con el doctor Esposato. A ver, ¿qué es la isquemia? Bueno, AIT, un accidente isquémico transitorio, se obstruye la irrigación sanguínea al cerebro, es lo que explicaba el doctor Esposato. ¿Qué más sucede? Hay algunos síntomas como el entumecimiento del rostro, a esto se le puede sumar una pérdida total o parcial de la movilidad, hay pérdida de la visión, siempre transitorio, no se prolonga esto durante días o semanas, hay confusión o fatiga. O sea, justamente es accidente isquémico transitorio. Cuando la obstrucción cesa, el cerebro recupera las facultades anteriores. Pero, ¿esto se puede agravar, doctor? Sí, definitivamente. Nosotros tenemos que saber que 1 de cada 4 ACVs consolidados, accidentes cerebrovasculares, son precedidos por estos accidentes isquémicos transitorios. O sea que es una gran oportunidad para prevenir. Si el cuadro se limitó porque el flujo de sangre se restituyó porque esa arteria está permeable nuevamente, eso significa que nos salvamos de esa situación, pero inmediatamente tenemos que consultar para saber por qué ocurrió eso y de esa forma prevenir lo que probablemente va a venir después, que es el ACV ya definitivo. ¿Cómo podemos reconocer esos síntomas? ¿Cuáles son los síntomas principales? Ya destacábamos algunos, pero conviene subrayarlo una y otra vez, porque cuando hablamos del tema cardíaco, quedó muy claro de la época de don René Favaloro, ¿no? Siente un hormigueo en el brazo izquierdo, algunos síntomas bien claros. ¿En esto es lo mismo? En esto, lo que primero tenemos que tener en cuenta es que el ACV viene de golpe, de un segundo para el otro, y los síntomas son súbitos, abruptos. Entonces, los que ustedes explicaban muy bien acá con las placas, que son la debilidad o la pérdida de fuerza en la mitad del cuerpo, que eso involucra cara, brazo o pierna, un segmento o todos juntos, problemas para hablar o para entender lo que nos están diciendo,
problemas visuales como la ceguera de un solo ojo, o imagínense estar mirando un cuadro y que nos pongan un telón negro en la mitad. Bueno, eso es lo que nos puede pasar cuando perdemos la mitad del campo visual. Y por otra parte, síntomas que no son tan frecuentes, pero que pueden estar relacionados con el ACV, como el vértigo, los mareos, la inestabilidad y la falta de coordinación. Bueno, justo queremos ver una placa con los síntomas o lo que sucede, porque más allá de que usted lo pueda decir, nos tiene que quedar bien claro, tiene que quedar, sobre todo en el tema de los factores de riesgo. Hay algunos que podemos manejar y otros que no podemos manejar. Por ejemplo, la predisposición no la podemos manejar, es algo que viene como un sello en nosotros. Totalmente. Bueno, justamente queríamos ver este detalle. Hay factores que se pueden manejar y otros que no. Hay otros que necesitamos la ayuda de ustedes, de los médicos. A ver. Factores de riesgo inalterables. La predisposición no se puede manejar. No. Eso, uno viene con eso. Exacto. Bueno, el sexo es más común en los hombres. Es más común en los hombres y de hecho ser hombre es un factor de riesgo, ¿no? Es lo que dice ahí. ¿Por qué? Es una combinación de carga genética o predisposición que es así, son datos observacionales. Bueno, ¿qué más? La diabetes es otro factor que puede llegarnos, ¿no es cierto? Y que es inalterable. Es inalterable, pero acá hay un punto muy importante a resaltar, y es que la diabetes, si bien no se cura, Sí. lo que se puede hacer es controlar muy bien los niveles de glucosa en sangre, y en eso hay que ser muy metódico y constante, y las personas que controlan bien su diabetes pueden bajar muchísimo el riesgo de tener una ACV. Bueno, tengamos en cuenta que hay factores de riesgo tratables como la hipertensión. Tenemos que controlarnos la presión, doctor. Exacto, 8 de cada 10 pacientes que tienen una ACV en Argentina tienen presión alta, y es muy importante controlarla, y no solo eso, sino diagnosticarla antes. Otro de los factores, la aterosclerosis. Sí, la aterosclerosis en realidad es una consecuencia de la hipertensión, de la diabetes, de la edad, uno está más predispuesto por ser hombre, etc. Y enfermedades cardiovasculares, que es una de las principales causas en la República Argentina de muerte, ¿no? Exacto. La primera causa de muerte es el infarto agudo de miocardio, y la segunda causa de muerte el ataque cerebral o accidente cerebrovascular. Bueno, también hablaban del estrés, tabaquismo, adicciones a las drogas, el estrés que se menciona siempre. ¿Qué tenemos que hacer, doctor? Bien, lo primero que tenemos que hacer es enterarnos si tenemos alguno de estos factores de riesgo, y para eso hay que consultar al médico y aprovechar cada oportunidad que uno consulta para que nos tomen la presión o evaluar si están presentes o no. Y después ser muy metódicos en el control. Y eso incluye también hacer ejercicio. Hacer ejercicio baja la presión, mejora la glucosa, puede evitar que tengamos que tomar remedios para diabetes, nos hace bajar de peso, nos hace estar más tranquilos, nos relaja, liberamos endorfinas y eso hace que podamos soportar mejor el estrés. O sea que, fíjense, con una sola medida que es gratuita como el ejercicio, podemos controlar muchos factores. Bueno, y muy breve, a una persona le da un ACV. ¿Qué debo hacer yo como familiar o yo como individuo? No sé. Inmediatamente levantar el teléfono, llamar al servicio de emergencias que esté disponible, decir que estamos con una persona que tiene un ataque cerebral y que necesitamos que lo transporten inmediatamente a un centro donde pueda ser tratado, porque existe un tratamiento que puede mejorar sustancialmente el pronóstico de esa persona. El doctor Luciano Esposato es neurólogo de INECO y Fundación Favaloro y nos ha aclarado bastante este tema. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ya volvemos en Teleciencia con este tema.